No se llegó. Bien, amigos, estábamos conversando con José María Calvo, el director del Censo 2011, representante del Instituto Nacional de Estadística. Bienvenido, Calvo, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por habernos invitado. Una tarea ardua la que tienen por delante durante todo el mes de septiembre. Va a ser a partir del próximo 1 de septiembre y hasta el 30. Este Censo 2011, lo decía Gaby, desde 1996, que no se desarrolla un censo de estas características en nuestro país. Y además, en esta ocasión va a tener algunos cambios en comparación con lo que fue el del 96, ¿verdad? Comencemos por el principio. ¿Cómo va a ser la instrumentación general de este censo y a qué se apunta, Calvo? Bueno, en primer lugar, la operación general de este censo apunta a hacer un relevamiento exhaustivo, como todo censo, es recorrer todo el territorio nacional de modo de poder no solamente contar a las personas, contar las viviendas, contar los hogares, contar los locales, o sea, todo aquello que va a involucrar la operativa, el relevamiento de este censo, sino también, y eso es lo importante de los censos, poder hacer un mapeo, una distribución a nivel de microterritorio de cada una de esas poblaciones y conjuntamente indagar sobre determinadas características, claro. No un número muy abundante de características, sino aquellas características principales que permiten después, como se dice vulgarmente con los censos, tener una buena fotografía del país a un momento dado y a partir de ahí, los distintos ámbitos del sector público-privado, tener una fuente de información que permite investigar. ¿Cuáles son esas características? Las centrales. Bueno, nosotros vamos a estar desarrollando, y por eso se habla de Censos 2011, un censo en entorno urbanístico, un censo de domicilios, un censo de locales, un censo de viviendas, de hogares y de personas. Bien. En cualquiera de estos, nosotros vamos a tener en el censo de entorno urbanístico determinadas características urbanas que van a permitir tener un mejor conocimiento de cuál es el hábitat, donde se ubican las personas con sus viviendas. Dentro de los locales, tener información muy básica en cuanto a el tipo de actividad que se desarrolla en el local, personal ocupado, si integra una cadena o es un local único, y cómo se distribuyen en el país. Al mismo tiempo, ya entrando en la parte de vivienda, bueno, las informaciones básicas que tienen que ver con lo que se levanta en censos, en cuanto a cuál es el tipo de construcción de la vivienda, en techos, paredes y pisos, relativo a cuál es cómo el suministro de agua potable utilizado para beber y cocinar, cómo llega a la vivienda, si llega hasta dentro de la vivienda o no, relativo a cuál es el tipo de energía que se utiliza para el alumbrado. Y después, bueno, las características del hogar, del hogar previamente, que apuntan a conocer cuál es sobre la tenencia de la vivienda, si es propietario, ocupante, arrendatario, diversos grados de confort del hogar, y otros que permiten, bueno, caracterizar el estrato socioeconómico de cada uno de los hogares y así saber cómo, si hay determinadas áreas del territorio donde hay caracterizaciones semejantes o no. Y finalmente, entrando a las personas, bueno, lo que tradicionalmente un censo abarca, edad, sexo, situación conyugal, grado, nivel de parentesco, trabajo, educación, discapacidad y ascendencia racial. Digo, acá hay algunos temas que son innovadores en los censos 2011 con respecto. Sí, hay varias características diferenciales que, si le parece, las vamos desgranando de las más generales a las más particulares. Hay una cuestión que a mí me llamó la atención, que cambia en este censo, y es que no se va a preguntar la cantidad de personas que pasaron la noche anterior al censo en el domicilio, sino las que habitan ahí. O sea, es un censo de derecho y no de hecho en este año, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esa es una de las características generales con censos anteriores. Sí. Nosotros en esta oportunidad lo que estamos haciendo es un censo, como bien lo decía usted, por la metodología de censo de derecho. Las personas se censan en el lugar donde residen habitualmente. Y para definir qué residencia habitual hay un conjunto de reglas que en los manuales de capacitación a los censistas están establecidas y que al mismo tiempo las estamos divulgando a la población para que también la población lo tenga en claro. Aquí lo que uno censa a la persona, como decíamos, en función de la vivienda donde reside, la vivienda o el lugar donde reside habitualmente. Sí. Esto implica que en el último año, en el periodo que va desde que está allí hasta un año, seguramente lo vamos a encontrar ahí. Entonces, de esta manera no estamos censando a las personas que están en ese momento, en el momento que pasa el censista, en esa vivienda en el país, sino a todas aquellas personas que residen.
Y acá, como un ejemplo bien típico, tenemos, por ejemplo, el personal militar que se encuentra en las misiones de paz en Haití, que están por un periodo de tiempo en el exterior, pero que ellos van a volver con certeza. Esas personas, a pesar de estar en el exterior durante el mes de septiembre, van a ser censados en el domicilio donde residen, o sea, donde con su familia o donde comúnmente residen. Bien, entiendo. Aquellas personas que se encuentren en una vivienda cuando pasa el censista, pero no es ese su lugar de residencia, sino que están allí por algún motivo de salud que los trajo, o porque vinieron a visitar un pariente, o porque por estudio durante unos días pasan en esa vivienda, esas personas van a ser censadas no allí, sino donde declaran su residencia. Cuando vuelvan a su vivienda. Sí, o no necesariamente tienen que estar tampoco. No hay problema si están en otro lado. En los censos anteriores las personas tenían que estar esperando al censista. Claro. Acá basta que haya una persona, un referente del hogar o de los integrantes del núcleo que reside en esa vivienda, que esté en condiciones de brindar información por todos. El censista va a levantar la información de todos sin necesidad de la presencia de ellos o no. Bien, eso se puede hacer ahora además porque la diferencia principal es que este censo dura un mes y no un día, como el del 96 también, ¿no? Esa es la segunda diferencia general y que va de la mano de la anterior. Claro. O sea, una es consecuencia de la otra. Nosotros vamos a estar levantando el censo a lo largo de 30 días, entre el 1 y el 30 de septiembre, y en ese periodo el censista va a estar yendo a los domicilios a encontrar a las personas hasta que ubique a esa persona que está en condiciones de brindarle la información por todos. Bien, o sea que las personas pueden seguir con su agenda habitual, digamos, de actividades, y en algún momento, ¿cuál va a ser el horario en el que los censistas van a pasar por los hogares? El horario de trabajo del relevamiento va a ser los 30 días de septiembre, o sea que de lunes a domingo, y el horario natural de trabajo va a ser de 8 a 20. De 8 a 20. A no ser que el residente de la vivienda acuerde con el censista un horario particular, especial, para que contactar al censista y poder hacer la entrevista. ¿Los censistas van a contactar antes a los ocupantes de las viviendas y después pasar a realizar relevamiento como ocurría en el pasado, o va a ser directamente durante el mes van a ir concurriendo a los hogares? No, durante el mes van a ir concurriendo, ellos van a ir recibiendo cargas de trabajo que van a consistir en conjuntos, conglomerados de domicilios que van a estar conjuntos, bien, sí. Y ellos van a ir pasando, y bueno, en una vivienda no encontrarán a nadie, en otra tampoco, pero en algunas sí encontrarán, y lo primero que uno indaga es si esas viviendas están ocupadas o no están ocupadas. Si están ocupadas con moradores ausentes, se averigua en qué horario pueden encontrar a los vecinos para volver a pasar. De todas maneras, ya en la primera visita se deja lo que nosotros llamamos una nota de aviso, donde el censista deja una alerta de que pasó por allí y deja al mismo tiempo determinadas pautas para que puedan contactarlo a fin de coordinar la entrevista. Claro, bien, hubo un llamado muy importante para censistas, para que participen obviamente de lo que va a ser el trabajo del Instituto Nacional de Estadística durante todo este mes con el censo 2011. ¿Cuánta gente se contrató? ¿Cuánta gente va a participar del relevamiento? Bueno, el número final que nosotros estamos seleccionando es de 8.000 personas aproximadamente. Sí. Unas 820 ya están trabajando desde el pasado 11 de julio en todo lo que son las actividades de precenso, que es justamente la verificación cartográfica, el precenso de domicilios y el censo en entorno urbanístico. Que esto son actividades que se desarrollan no en contacto con la población, sino por observación de los propios integrantes que hoy están trabajando. Sí. Estos, a partir del 1 de septiembre, van a ser los jefes regionales y de equipos que van a tener el comando del grupo de 10 censistas que cada uno va a tener asignado para hacer el levantamiento censal en las áreas de trabajo que se les han asignado a cada uno. Bien. Nosotros tenemos el país subdividido en unas 70.000 zonas censales, y bueno, cada uno de estos ha recibido un determinado número de esas zonas sobre las que aplicará el trabajo de los censistas. Perfecto. ¿Cuál es el sueldo de los censistas? Bueno, el sueldo de los censistas en realidad es una tarea de destajista que suma en función de las unidades censales que levantan, sean locales, sean viviendas, porque acá recordemos que estamos agregando los locales, que antes los tradicionales censos de viviendas no se hacía, los locales, las viviendas,
los hogares y las personas en función si las viviendas están ocupadas o no y si están en área rural o área urbana. El promedio nacional, y esto es un promedio, no es que se vaya a cobrar eso, es que la carga aproximada de un censista representaría del orden de los 12.000 pesos aproximadamente. ¿Por todo el mes de trabajo? Por un mes de trabajo, cumpliendo el total de la carga, ¿verdad? Bien, Calvo, se me terminó el tiempo. La última consulta breve que le quiero hacer, ¿no pasó mucho tiempo de un censo al otro? ¿15 años es mucho o es poco para este tipo de tareas? Bueno, brevemente le voy a decir, antes de contestarle esa pregunta, que otra de las innovaciones que incorporamos en este censo es la captura electrónica de la información. Está muy bien, sí. Y sí le contesto a su pregunta. El censo que anterior fue en el año 96, este en el año 2010. Lo que no está en la memoria popular es que en el año 2004 el Instituto hizo un relevamiento que se llamó Censo 2004 Fase 1, y en ese periodo se hizo un conteo de población, de hogares y de vivienda, que permitió actualizar no solamente los marcos de muestreo, sino que al mismo tiempo permitió tener un mejor mapeo de la distribución poblacional y al mismo tiempo poder hacer estimaciones de cuáles eran los saldos migratorios para el país. En ese entonces, y a partir de esos datos, fue que se propuso dilatar para el año 2010, que después terminamos haciéndolo en el 11, en cumplimiento con las recomendaciones de Naciones Unidas y de los acuerdos regionales de que los censos se realicen en los años más próximos al cero. Muy bien. Bueno, Calvo, ha sido un placer y la tarea que les espera obviamente va a ser muy ardua, así que le pedimos a la gente que tenga predisposición a responder a los censistas en este relevamiento, es para que el país tenga una clara visión de la realidad demográfica, de la realidad socioeconómica, laboral y varios indicadores que son importantes para seguir adelante en cualquier país del mundo, ¿verdad? Así que gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, y recordar que toda la información es siempre amparada por el secreto estadístico. Muy bien, muy bien. Bien.